Ya, estamos entonces hemos regresado. Ya, entonces creo que en el horario nosotros tenemos una pequeña pausa, un recreo, pero creo que sería inútil hacer el recreo ahorita, entonces mejor continuamos, ¿verdad? Y lo que hacemos pues es que nos vamos más temprano, ¿sí? Entonces, si no hay objeción, entonces aplicamos ese método, ¿no? Ya, regresemos entonces a nuestra historia. Déjenme compartir toda la pantalla. Como les digo, mi pantalla se llena ahí de puros cuadritos y todo, ¿no? Ya, estábamos hablando y estamos diciendo que en conclusión, cuando yo paso en Java parámetros, estos parámetros no pueden ser modificados dentro de un procedimiento, ¿no? Entonces, del procedimiento no se puede modificar. Ya, esta fue la lección que aprendimos. Dice, métodos con valores de retorno. Dice, los métodos pueden opcionalmente retornar un valor, que de hecho sí estábamos retornando. Miren, aquí estamos aplicando la palabra reservada return para retornar valores y ya hemos visto algo de eso. El tipo del return se especifica en la declaración del método. Nosotros tenemos que previamente definir si nuestro método va a retornar o no va a retornar. La instrucción return termina el método inmediatamente y retorna el valor específico al método invocado. Entonces, la instrucción return, ¿verdad? Devuelve la secuencia del programa donde fue llamado, ¿no? Entonces, estamos ejecutando un método, el método hace una llamada a otro método o función, y cuando esa función termina, retorna un valor devolviendo el control al método donde fue llamado. Entonces, esto es algo así como que ustedes van corriendo la posta, alguien lleva el palito de las carreras esas en grupo, entonces yo le paso a otro competidor, el otro competidor corre y cuando el otro competidor termina, devuelve el palito para uno continuar con la carrera. Así más o menos yo lo interpreto. La instrucción return termina el método inmediatamente y retorna el valor específico. El valor específico es el que declaramos al momento de declarar el método, que en este caso fue de tipo doble, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos es que retornamos un valor, podemos retornarlo de manera literal, pero por lo general, pues, retornamos con el nombre de una variable que hemos calculado o modificado dentro del método donde lo llamamos. ¿Sí? Entonces puede ser una variable o puede ser una expresión, ¿verdad? Pero lo importante es que el dato retornado debe coincidir con el tipo de dato declarado, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante. Métodos con múltiples return. Un método puede utilizar múltiples instrucciones de return. Cada ramificación debe tener una instrucción de return, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos dentro del método, tenemos una estructura de sesión, ¿verdad? En este caso, aquí está preguntando si el lado del cubo es menor que 0, entonces va a retornar 0, ¿sí? Y ahí terminaría la lógica del programa, ¿verdad? Por otro lado, si el largo del lado, ¿verdad? Es 0 o mayor, entonces se calcularía el lado de la siguiente manera, ¿no? Se calcularía multiplicando el lado por el lado por el lado. Noten ustedes que en este caso directamente ponemos la operación en el return. Entonces lo que haría return sería calcular primero esta operación y el resultado de la operación sería lo que se retorna, ¿sí? Entonces podría ser una manera de ahorrar un poco una variable o hacerlo más sencillo el cálculo del cubo el cálculo del volumen de un cubo. ¿Sí? Entonces, está un poquito más sencillo porque directamente retornamos el valor. Noten ustedes que
tenemos que cubrir las ramas del programa. En este caso, cuando tenemos un if, ¿verdad? El if divide la lógica, la secuencia del programa en dos caminos. Ambos caminos tienen que terminar con un return. Yo no puedo poner un return en un camino y en el otro camino no poner nada. Siempre tengo que retornar algo. Bien, dice pasos para implementar los métodos, describir lo que el método hace, determinar las entradas del método, determinar los tipos de entrada y el valor retornado. O sea, esto es como para organizarnos. Escribir el pseudocódigo para el resultado deseado, implementar el cuerpo del método y probar el método. Es decir, diseñar casos de prueba y codificar. Métodos sin valores de retorno. Hay casos que se puede tener métodos que no retornan valores y para esos métodos se utiliza el tipo void. Déjenme ver, aquí ya he avanzado más o menos. Creo que no estoy muy seguro si les copié esta aquí del cubo. Les pasé ya el programa del cubo. Sí, ya se nos pasó. Ya, ya, entonces sí, sí. Pensé que no se los había pasado. Ya, entonces hay métodos que no necesariamente tienen que retornar un valor, ¿no? En este caso, estamos viendo este ejemplo de aquí. Donde estamos definiendo un método que se llama boxstring, ¿no? O una caja de string, ¿no? Este método aquí tiene definido el tipo void. El tipo void utilizamos cuando no se va a retornar ningún tipo de valor, ¿no? Entonces este va a ser un método que va a ser público, va a ser estático y va a ser de tipo void, es decir, no va a retornar datos, pero sí tiene un argumento de entrada. ¿Cuál es el argumento de entrada? Va a ser una variable que lo va a recibir una variable que se llama str y que va a ser de tipo string. Dentro del cuerpo de este programa, ¿verdad? Tenemos que la definición de variables, en este caso n, que va a ser de tipo entero, y n va a recibir, ¿verdad? El, la variable de tipo string, pero como string ya es considerada una clase, entonces str no es una variable, sino que va a ser un objeto. Y como objeto tiene sus propios métodos. Entonces n va a recibir del objeto str, que va a recibir el valor del parámetro de entrada, ¿verdad? Va a recibir lo que le devuelve el método length, y el método length lo que va a devolver es el tamaño de el string que se ha recibido, ¿no? Entonces eso va a estar dentro de it. Luego tenemos una estructura repetitiva for, ¿verdad? Que va a utilizar una variable in, que en este caso la define y la inicializa con 0, y mientras i, que viene con 0, sea menor que n más 2, es decir que esto va a ir desde i igual 0 hasta n, no sabemos cuánto es n, porque n se recibe como la longitud del string como parámetro, pero tiene un más 2, es decir que así n venga con 0, por lo menos van a haber dos interacciones más. Y luego i se va a incrementar en 1, y lo que va a hacer es que dentro del for, lo que va a hacer es que va a imprimir, ¿verdad? Una línea, ¿verdad? Y noten ustedes que el for abre aquí y termina acá. Entonces, la única instrucción que tiene el cuerpo es que va a imprimir una rayita, va a utilizar un print. Noten ustedes que no es un print ln, es decir, que no hay salto de línea, sino que es un print. Entonces, los caracteres se van a imprimir de manera consecutiva. Por lo menos se van a imprimir dos, ¿verdad? Pero de allí se van a imprimir los caracteres según la longitud de la cadena. Luego de eso de aquí se va a imprimir un salto de línea con un print ln, ¿verdad? No tiene parámetros, entonces se imprime un salto de línea nada más. Y luego se va a imprimir, ¿verdad? Un símbolo de admiración. Luego se va a imprimir lo que contiene la variable str, str, y luego se va a imprimir otro signo de admiración, ¿no? Entonces prácticamente vamos a imprimir una línea arriba, lo que se ingresó, por lo que se recibe como parámetro, ¿verdad? Y luego tenemos un for nuevamente que va a ir desde i igual 0, mientras i sea menor a n más 2,
y se va a incrementar en 1. Y lo que se va a hacer es que se va a imprimir otra rayita. Es decir, se va a imprimir una rayita en la parte de arriba del contenido y una rayita en la parte de abajo. Y finalmente se imprime un salto de línea, ¿no? Entonces, esto es lo que hace boxstring y la salida sería algo parecida a esta de aquí, ¿no? Si llamamos al método boxstring con, como parámetro ello, ¿verdad? Entonces, ello se recibe como entrada en str, ¿verdad? Y luego se va a imprimir, en este for se va a imprimir una línea, luego por acá se va a imprimir entre signos de admiración lo que se recibió como parámetro, que es lo que tiene str, ¿verdad? Que recibió ello, y luego se va a imprimir en este for de acá otra línea, ¿no? Y esto es lo que saldría por la salida, un ello entre varias líneas y signos de admiración. Y eso es lo que ocurriría. Déjenme ver si yo tengo... Déjenme ver si yo tengo ese programa. Es ello. Bookstring creo que se llama. Sí, aquí está el Bookstring. ¿Ya? Entonces, voy a poner el Bookstring aquí en el Prints. Ya, ahí está el programa. Vamos a ejecutarlo con Shift F6. A ver si se ejecuta. Dice excepción in the tree ya index of bond or link. Si tengo un error allí, en alguna parte. Dice... Ya. ¿Cuál es el punto? El punto es que tengo que llamar a este programa como parámetro. Entonces de aquí no lo puedo hacer. Tengo que hacerlo en modo DOS, porque tengo que enviarle un parámetro. Como no recibió un parámetro, ¿verdad? Entonces cuando aquí trató de ver la longitud fue 0 y por lo tanto aquí se trató de ejecutar el programa con 0. Entonces eso no, como, como es 0, no se puede ejecutar. Por lo tanto, entonces de aquí, voy a salir de aquí un nivel para arriba, ¿verdad? Y me voy a cambiar a la carpeta 06. Ya, ahí está en la carpeta 06. Hago un dir y ahí tengo bookstring. Entonces voy a hacer un Java. Java de bookstring. Y lo que tengo que hacer, ¿verdad? Aquí, perdón, acá me equivoqué. Ya, lo que tengo que hacer es que voy a llamar a Java, pero este Java de aquí tiene que tener un parámetro, ¿no? Entonces, en este caso, el parámetro va a ser hello, ¿no? Entonces, estoy llamando al interpretador, estoy llamando al programa bookstring, ¿verdad? Y estoy enviando como parámetro hello. Entonces, allí vamos a ver si funca, ¿verdad? Porque eso es lo que no... Para poner parámetros dentro del NetBeans tendría que crear un proyecto, ¿no? Entonces todavía no estamos en eso. Ya, como ustedes pueden ver, efectivamente escribió una línea según la longitud del parámetro y el parámetro lo puso entre signos de admiración y luego escribió otra línea, ¿no? Entonces ahí está. Ahí está la ejecución del programa. Aquí lo que hay que considerar es que la función main que se carga cuando llamamos a bookstring recibe el parámetro en una variable que se llama argumentos, que va a ser de tipo cadena de caracteres string. No. Lo que hace n es que va a recibir el argumento de posición 0. Pero el argumento de posición 0, porque pueden ser varios argumentos, puede ser 0, 1, 2, 3, pueden ser muchos argumentos. Entonces, n va a recibir el argumento de la posición 0, que es el primer argumento, pero no va a recibir el argumento. Lo que va a recibir es la longitud del argumento.
¿no? Entonces, ars, ¿verdad? De 0 recibe el argumento, el primer argumento que recibimos, y como esto es tratado como un objeto, tiene el método len, que lo que va a hacer es que va a retornar la longitud del primer argumento que está en la posición 0 y lo va a guardar en la variable n. Luego tenemos un for que va a ir desde i igual 0 hasta i menos n más 2. Y lo que va a hacer es que va a imprimir la rayita, por acá un salto de línea, por acá va a imprimir lo que se encuentra en ars de 0, o sea, lo que es el primer argumento que se recibió, ¿verdad? Y lo va a poner entre signos de admiración. Y finalmente, pues tenemos un for que va a ir desde 0 hasta n más 2, ¿verdad? Y va a imprimir una rayita. Y luego va a imprimir un salto de línea. Entonces eso es lo que hace este programa de aquí. Ya se lo voy a copiar ahí en el chat. El block string, ¿verdad? Y en este caso, la ejecución, como ustedes pudieron ver, pues ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Con Java, PokeString.java, que es el programa, y el parámetro de una vez se lo pusimos allí, que se denomina hello, ¿no? O hola en español, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Ah, jóvenes? Ya. Si no hay preguntas, ahí ya terminó de procesar el segundo video. Al primero, déjenme ver si puedo hacer esto aquí. Al primero, programación visual. Va en la lista de programación visual. Ya, y esto es 13 de julio 2022. Parte 1. Y esta es la parte 1. No es para niños, es para jóvenes. Y ahí lo agregué a la lista. Eso quiere decir que ustedes ya lo pueden ver. Por lo menos la parte 1. Ya. Ahí vamos a la velocidad de la luz. A eso vamos, de una vez dejemos subiendo la parte 2 para que se esté subiendo. Esta sería la parte 2. No sé si puso, ahí sí puso el 2. Hay que poner la lista.
Ahí ese ya se está subiendo también. Ya, retornemos entonces nosotros a donde nos quedamos. Ya les compartí entonces el programa BoxString, ¿verdad? Am, ¿Qué estamos manejando aquí? Estamos manejando un parámetro de entrada que es de tipo string, ¿verdad? Y estamos utilizando algunos de los métodos que tiene la clase string, ¿sí? Ya dice metodología de diseño de métodos, dice para resolver una tarea compleja se divide la tarea en tareas más simples, ¿no? El famoso divide y vencerás. La subdivisión de las tareas más sencillas continúa hasta que se pueda resolver fácilmente. Es decir, que si a un proceso que nosotros hacemos es muy complicado, tenemos que seguirlo descomponiendo hasta que sea fácil, ¿no? A veces eso depende, hay gente que lo deja muy fácil y hay otra gente que lo deja un poco eh, más difícil porque para ellos es fácil. Este proceso se conoce como refinamiento sucesivo, ¿verdad? Ahí en inglés dice style-wise refinement, ¿verdad? No sé si lo pronuncié bien, seguramente no lo pronuncié bien, pero así sonó. Ya, dice, entonces vamos viendo un ejemplo de step-wise refining. Entonces dice, se requiere un programa que convierta un número en texto. Está feo, un número en texto. Dice, definimos el rango de números a convertir, entonces estamos hablando de números menores a 1000. Eso vendría a ser el alcance del sistema, ¿no? Entonces, el alcance es de que sean números menores a 1000. Luego dice, se toma cada dígito de izquierda a derecha, entonces ahí estamos definiendo una especie como de algoritmo general, ¿verdad? Luego, manejo del primer dígito, o sea, los cientos, ¿verdad? Dice, si hay un dígito entre 1 y 9, se imprime el nombre del dígito 1 a 9, ¿no? Luego añadimos los cientos, o sea, añadimos la palabra cientos, porque como son menores a 1000, quiere decir que llegamos hasta el 999, ¿no? Y luego manejamos el segundo dígito que serían las decenas, es decir, que obtenemos el segundo dígito que va entre 0 y 9, ¿verdad? Si es 0, pasamos a obtener el dígito de unidades. O sea, estamos aquí definiendo un algoritmo. Si el segundo dígito es 0, entonces obtenemos el tercer dígito que va entre 0 y 9 y obtenemos el nombre del dígito que puede ser de 1 a 9. Si el dígito Si el segundo dígito es 1, entonces obtenemos el tercer dígito del 0 al 9 y obtenemos el nombre que puede ser 10, 11, 19, etc. Si el segundo dígito es 2 a 9, entonces obtenemos el nombre que puede ser 20, 30, 90, ¿verdad? Y obtenemos el tercer dígito que puede ser de 0 a 9 y obtenemos el nombre del dígito que puede ser de 1 a 9, ¿no? Este... Ya, entonces esto es el segundo dígito es de 2 a 9. Luego tenemos, dice el digit name, dice, toma un número de 0 a 9 y retorna una cadena de 1, de blanco, 1 o 9, ¿verdad? Luego tenemos test name, ¿verdad? Este es para el primer dígito, este sería para las decenas, ¿no? Es decir, si el dígito es mayor o igual a 20, toma un número de 0 a 9 y retorna la cadena 20, 30, 90 y this is name, o sea, el tercer dígito. Luego tenemos, dice Team Name, es decir, para los cientos, ¿verdad? Toma un dígito de entre 0 y 9, ¿verdad? Y retorna una cadena de 10, 11, 19, ¿verdad? Y este sería el algoritmo de este programa de aquí. Ya, luego continúa el refinamiento, dice que esto ya es el pseudocódigo, ¿no? Entonces el de acá era el algoritmo, ¿verdad? Y ahora ya tenemos el pseudocódigo. El pseudocódigo se parece a la programación, pero es una programación no aplicada a ningún lenguaje de programación. Dice par. Par va a ser igual al número que necesita ser convertido. Name. Name va a ser el nombre del número. Luego pregunta, si la parte es mayor o igual a 100, entonces nombre va a obtener el dígito de la parte dividida para 100 y la palabra 100, ¿no? Es decir, va a coger la parte 100,
¿verdad? Y va a coger la parte digital y va a eliminar cientos de la parte. Luego, si la parte es mayor a 20, ¿verdad? Entonces va a añadir a test name party. Recuerden ustedes que aquí habíamos definido lo que hacía digit name, test name y temp name, ¿no? Entonces aquí tenemos test name, o sea, la parte de los decimales, ¿verdad? Los convertimos a nombres y eliminamos las decenas de las partes. Si el número de partes es mayor o igual a 10, entonces cogemos la temp name, es decir, la parte decimal, la pasamos a nombre y la parte la hacemos 0. Luego, si la parte es mayor a 0, cogemos el nombre del dígito de esa parte, ¿no? En pocas palabras, hacemos un enfoque de centenas, decenas y unidades. Ya, luego ya tenemos el código, entonces aquí ya tenemos el código. Para eso creamos una clase que se va a llamar nombre entero. Tenemos la función main y vamos a permitir la lectura por el teclado. Para eso vamos a crear una clase, perdón, un objeto denominado int, que va a ser de una clase tipo scanner, y scanner va a permitir la lectura desde la consola, ¿no? Con el parámetro system-in. Luego vamos a enviar un mensajito que dice ingresa un número positivo menor a 1000, ¿verdad? Luego vamos a capturar en la variable input, que va a ser de tipo entero, ¿verdad? Vamos a permitir lo que el objeto int, que era de tipo scanner, ¿verdad? Y vamos a permitir la lectura del next int, o sea, de un número entero. Luego de eso vamos a vamos a imprimir la función int name, o sea, el nombre entero, ¿verdad? De input. Y input tenía el número ingresado por el teclado, ¿no? Entonces, input tiene el número ingresado por el teclado y lo que hacemos es que ese número que ingresamos por el teclado lo enviamos como parámetro de entrada a la función inName, ¿verdad? Y la función inName es lo que se va a imprimir. Necesitamos conocer cómo está definida la función inName, entonces aquí está la definición de la función inName, que va a retornar un tipo de datos string y que recibe como parámetros un número que va a ser de tipo entero, ¿no? Entonces, para poner esto en contexto, vamos a utilizar las flechitas. Ya, input va a recibir lo que está en nest integer. Entonces, déjenme ver si puedo hacer. Lo que se lea aquí, desde la consola, a ver, lo que se lea desde la consola va a ser asignado a int, y entonces lo que se recibe, lo que se lee, que va a ser un entero, va a ser guardado en input. Al mismo tiempo, input se le va a pasar de parámetro, ¿verdad? A inName. ¿Y qué hace inName? ¿Verdad? InName va a recibir un número, que en este caso el número que va a recibir es el número input, que va a ser el número recibido por el teclado. Y luego, ¿qué se va a hacer dentro del procedimiento inName o la función inName o el método inName? InName lo que va a hacer es que va a coger el número y se lo va a asignar a una variable local denominada part. Y inName, que va a ser de tipo string, va a estar en blanco, ¿no? Dice que me quedan aquí 10 minutos, entonces voy a tratar de avanzar. Ya, si el número recibido es mayor a 100, si el número recibido es mayor a 100, estamos aquí. Si el número recibido es mayor a 100, lo que se va a hacer es que el nombre va a recibir la parte, el digit name, esta es una función recursiva. El digit name de la parte del número dividido para 100, ¿no? Es decir que si el número fuera 200,
Entonces lo que nos vamos a quedar es con, y esto es una división entera, ¿verdad? Nos vamos a quedar con el número, si es 200 nos quedaríamos con el 2. Si sería 400 nos quedaríamos con el 4, ¿no? Entonces eso nos vamos a quedar con esta parte aquí. Y se va a agregar la palabrita, cientos, ¿no? Entonces quedaría algo así como 400, ¿verdad? Porque es lo que nos vamos a quedar aquí. Y luego, luego parte recibe la parte que es el residuo de esa operación dividida para 100. Es decir, si era 255, ¿verdad? Entonces aquí quedaría 200 y el 55 quedaría nuevamente en parte. Luego dice que si parte es mayor o igual a 20, digamos que en este caso hablamos de 55, si es mayor o igual a 20, name recibe name más, y el más, recuérdense que funciona como carácter de concatenación, ¿verdad? Take name. Take name es el nombre a ver, décimas, de las centésimas, ¿verdad? Unidad, decenas, de las decenas. Entonces, Teine sería el nombre de las decenas, ¿verdad? Y luego aparte recibe parte dividido el residuo de 10, es decir, que si era 54, aquí nos quedaría el 50, ¿verdad? Y acá recibiría el 4. Luego de eso, si esta parte de aquí es mayor o igual a 10, ¿verdad? Entonces se pondría el tenen, es decir, los números que van de 10 a 20, ¿verdad? En este caso no entraría por allí, ¿verdad? Y más bien entraría por la contraparte, que sería acá, y dice si el número es mayor a 0, en este caso era 4, porque hablábamos de 54, entonces name recibiría el digit name, que en este caso sería 4, ¿no? Entonces quedaría 254, ¿sí? Entonces, esa es la lógica que aplica aquí. Aquí, me imagino que más abajo, déjenme borrar todos mis dibujitos, me imagino que más abajo está la definición de las otras funciones, ¿verdad? Del digit name, ¿verdad? Y la función del ten ¿no? Entonces, aquí están las que nos faltaban. Estábamos llamando a estos procedimientos. Entonces, el digit name nos retorna, ¿verdad? Según sea el dígito, y aquí pudiéramos utilizar un case, según sea el dígito 1, 2, 3 hasta 9, nos retorna 1, 2, 3 en palabras, ¿verdad? En el caso que no sea ninguno de los dígitos, nos retornaría un espacio en blanco, ¿no? Por acá, el team name nos retorna los números de 10 a 19, es decir, 10, 11, 12, 13, 14, que son nombres especiales. Y por acá el text name nos retorna los 90, 80, 70, ¿verdad? O sea, los números de 20 para arriba. Ya, entonces, para no seguir y ya que nos queda poco tiempo, vamos a ver si yo tengo ese programa. Ya, ese programa debería ser nombre entero. Me imagino que es este de acá. Ya, entonces, nombre entero lo vamos a cargar acá en el NetBeans. Ya, entonces ahí cargamos el programa, pero este programa creo que no me va a funcar aquí porque pide que ingresemos un número por pantalla, ¿no? Entonces ya el análisis del algoritmo ya lo hicimos, entonces vamos a poner aquí, el programa se llamaba nombre entero, ¿no? Entonces vamos a hacer un Java de nombre entero y tenemos que poner un parámetro. Yo puse el parámetro 254, ¿sí? Entonces ahí vamos a poner de entrada el 254 y vamos a ver si lo convierte a letras.
Entonces, ya, es que este no funcionaba como parámetro, me confundí. Este me pide que ingrese como parámetro, entonces va a poner el 254, ¿verdad? Y ahí me dice 254, es decir, pasamos de números a letras, ¿no? Y voy a copiarles el programa, nombre entero se llama el programa. Y ahora sí, ahí está el programa. Si tienen alguna pregunta, nos quedan 3 minutos, sería el momento de realizarlo. Ya. Lo que se ayuda a este programa es que se ayuda de 3 procedimientos, ¿no? El INNAME, que es como quien dice el que descompone el número, el DIGINAME para los dígitos sencillos, el TINNAME para los números que va de 10 a 19 y el TINSNAME que va de los números del 20 al 90. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. Este programa de aquí está un poquito más elaborado de lo que hemos visto, pero vale la pena, ¿no? Entonces lo voy a revisar por acá. Aquí ya revisamos lo que hace es que descomponía el número. Esto lo hacía el INNAME, o sea, la función, y se ayudaba haciendo llamadas a DigiName, ¿verdad? Donde le enviaba como parámetro el dígito, ¿verdad? Evaluaba, ¿verdad? Cuál era el dígito y iba haciendo su conversión a letras. Miren ustedes que directamente retorna a la cadena, o sea, un programa bastante sencillo. Se valía de otro método que era TINNAME, simplemente evaluaba la parte, ¿verdad? De las decenas y según eso traía directamente la palabra. Y finalmente tenía el TINNAME, que eran los números que iban de 20 a 90, donde retorna la palabra que hace falta para completar el número. Nos vamos a quedar hasta ahí, jóvenes. Ya nos queda un minuto aproximadamente. Como no hay preguntas, pues entonces ya cualquier cosa quedaría para la siguiente clase, que es el día de mañana. De mi parte, jóvenes, pues muchas gracias por su atención y nos vamos a quedar hasta ahí. Procedo a desconectarme, jóvenes, que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.